Okay. Now, guys, as I was telling you, what is the possessive adjective that you use in the first one? Your? No. No, because I'm talking about myself. I am Lisa and mi lugar de residencia es Toronto. Entonces tendría que utilizar my, okay? My hometown is Toronto. What about number 2? She's a teacher. She is a teacher. Students are good. I'm talking about her. She is a teacher. So I'm talking about sus estudiantes de ella. What is the possessive adjective that I use in this case? She's a teacher. And what do you say, guys? What is the possessive adjective that you use? Here we have her, your, its, or mine, or his, or our. So what is a possessive adjective that you use in this case? Tell me, any volunteer? She's a teacher. Anybody, guys? Any volunteer? I'm waiting. What is the possessive adjective for this sentence? She's a teacher. Students are good. Anybody? Any volunteer? Bueno, estamos diciendo, ella es maestra. Sus alumnos, ¿de quién? Pues de ella, son buenos. O sea, her students. Her students are good, okay? What about the third one? Ben has a brother. Ben has a brother. Name is Tom. Recuerden que en una actividad, me parece que de la semana 1, ustedes presentaron a los miembros de su familia, ¿se acuerdan? Entonces decías, my brother is Carlos. Carlos is 20 years old. His occupation is... Entonces, en este caso, Ben has a brother. Ben tiene un hermano. ¿Y cuál es el nombre de su hermano? Tom. Entonces, ¿cómo dirían? Su nombre es Tom. ¿Cuál es el adjetivo posesivo que ustedes utilizan? ¿Utilizan cuál? ¿Cuál sería el que utilizarían, chicos? Ben has a brother. It's, no, porque estamos hablando de una persona. Recuerda que el it's lo utilizamos para la posesión de un animal o también lo puedes utilizar para la posesión, por ejemplo, de un país, por ejemplo, México. Cuando estamos hablando de México decimos, Mexico is a big country. Its population is su población, pero ¿de quién? Del país, de México. O si estoy hablando de mi perro, I have a dog. Its name is, I have a dog. Its name is Bruno, for example. Okay. Pero en este caso, pues estoy hablando de Ben. Ben es él. Entonces yo tendría que decir his name. Porque aquí estoy diciendo, Ben tiene un hermano. Su nombre, ¿de quién? Pues de su hermano, ¿ok? Su de él. His name is Tom. What about number 4? We love cycling. Cycling is hobby. Nosotros amamos andar en bicicleta o nos encanta andar en bici. Y decimos, andar en bici es nuestro hobby. ¿Cómo dicen nuestro? A ver, ¿alguien me dice? ¿Cómo dicen nuestro hobby? We love cycling. Cycling is... Anybody? Any volunteer? Our, yes, Nazaret. Our hobby. Yes, good. Next, I have a lot of books. I have a lot of books. En este caso, yo tengo muchos libros. I have a lot of books. Y dices,
mis libros son grandiosos. Entonces, ¿qué adjetivo posesivo ustedes utilizan? I have a lot of books. Anybody? Any volunteer? Yes, Nazaret. My books are great. Right, I agree with you. You need to go back. Mom is calling. Tú necesitas regresarte. ¿Por qué? Porque tu mamá te está llamando. Tu mamá. Y para decir tu mamá, ¿cuál utilizan, chicos? You need to go back and you say, what is the possessive adjective? You're, all right, you're. Your mom is calling. The monkey is hurt. Tail is bleeding. Vean, el chango está herido. Su cola, ¿pero de quién? Pues del chango. Está sangrando. ¿Cómo dicen eso? The monkey is hurt. Y aquí sí estamos hablando de un animal. Entonces, ¿qué le pondríamos? Its. Its. Its tail is bleeding. Right. Dave and Dolly are siblings. Vean, aquí este ejercicio tiene un error. ¿Cuál es el error? Parents, como ustedes saben, es plural. Entonces, en lugar de decir parents is kind, tendría que decir parents are kind. Los papás son amables. Dave and Dolly are siblings. Dave y Dolly son hermanos. Ahora, como estamos hablando de Dave and Dolly, ¿qué adjetivo posesivo utilizamos? Dave and Dolly are siblings. ¿Cuál sería, chicos? Dave and Dolly are siblings. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál sería? El their, porque estamos hablando de ellos. Dave and Dolly are siblings. Their parents are kind. Nada más que aquí hay un error. Dice is kind, pero no. Es are kind. Bueno, muchos alumnos a veces no utilizan correctamente los adjetivos posesivos, porque para decir su de ella, siempre para todo dicen your y no, porque your es tú o sus. Entonces su de ella sería her y su de él sería his. Por ejemplo, podrías decir his occupation, su ocupación, her marital status, su estado civil, pero ¿de quién? De ella. Y si quiero decir de él, tendría que decir his marital status, my house. Si estoy hablando, por ejemplo, de la casa de mis vecinos, my neighbor's house, yo tendría que decir su casa de quién, pero de mis vecinos, their house. Estos son los adjetivos posesivos. Vamos a darle clic y vamos a ver si está bien el ejercicio. Creo que no nos los calificaron, chicos. Pero bueno, les puedo asegurar que están bien utilizados los pronombres personales. Bueno, no son pronombres personales, perdón, adjetivos posesivos. Les puedo asegurar que están bien utilizados los adjetivos posesivos en este ejercicio. También en este ejercicio, como ustedes pueden ver, tenemos el pronombre personal. Vean, I, este es mi pronombre personal más mi verbo, I am. Tenemos el she más el verbo. Yo les dije que los pronombres personales siempre van acompañados de un verbo. Y vean, aquí lo podemos comprobar. I va acompañado de am. She va acompañado de is. Ben no es un pronombre personal, pero se puede sustituir por he y va a poder ir acompañado de has. Vean, aquí hay otro pronombre personal, we, y va acompañado del verbo love. Y luego aquí hay otro, I, y va acompañado del verbo have. Y después tenemos el you, y va acompañado del verbo need.
Entonces, aquí vemos la regla. Ahora, yo les dije que los adjetivos posesivos van siempre antes de un sustantivo. Y vean, my hometown. Hometown es sustantivo. Her students, students es sustantivo. Y puede ser sustantivo plural o singular. Por ejemplo, aquí students es un sustantivo en plural, o sea, pueden utilizar tanto plural como singular. Yes, I never turn on the camera, guys, because sometimes my internet connection is not working properly. But today is the last session of the module, so it's better late than never, guys, to meet you, and you can meet me. You can see who is talking on the other side of the screen. Ahora sí pueden ver quién está hablando del otro lado de la pantalla. I normally don't show, but today I think the internet is working well, so I can do it. And this is the last session of the module, guys. We are about to finish this module. So these are the possessive adjectives. Now let's go back to the presentation. We have other exercise to revise possessive adjectives. But if we have time, we can go back to it. And now we are going to look at the vocabulary of places in a city. Remember that in your blog, you have to tell me about your city. You also have to give me some of your opinions about your city, what you like about your city, what you don't like about your city. And also you have to describe some places that there are in your city. So for doing that, you are going to revise, we are going to revise the vocabulary of places in a city. So I'm going to post it here. Wait a minute. I'm just going to show it to you. Here it is. All right. I'm just going to share the screen. Okay. I think you can see the screen now. It says the place where I live, multiple choice. This exercise is quite easy. It's just a piece of cake. Ustedes saben que cuando algo es muy fácil en inglés, tenemos una frase que dice, it's a piece of cake. It's a piece of cake. Es como una rebanada de pastel, pero obviamente no se traduce como rebanada de pastel. Eso quiere decir que está muy fácil. So this exercise, it's a piece of cake. Why? Because this is very easy vocabulary about the places in a city. For example, the first one looks like a school. So it is a school. What about the second one? The second building looks as a. El segundo edificio se ve como looks as a police station, train station, or post office. Anybody? Any volunteer? The second building that has an envelope looks as a police station, train station, or post office. It looks like a post office. It is a post office. What about the third one? The third one looks as a library, a school, or bank. What is it, guys? Is it a library? Is it a school? Is it a bank? What do you think? Any idea? Yes, it is a library. Do you know public libraries in the place where you live? I was remembering that in the place where I live, yes, there are public libraries. Sí hay librería, bueno, bibliotecas, perdón, hay bibliotecas. Pero
la gente casi ya no va a las bibliotecas. ¿Por qué? Porque ahora toda la información se encuentra en la red. Entonces, people don't go to libraries too often these days because they usually surf the internet for information. What about this building, this big building with a lot of windows? It looks like a supermarket, a fire station, or a hotel, guys. It looks like a hotel, yes. No decimos hotel, porque muchas personas dicen hotel, no. Si han oído la canción, la de Welcome to the Hotel, Hotel California. Welcome to the Hotel California. No dicen hotel, dicen hotel. Welcome to the Hotel California. And the next, this over here looks like a town hall, restaurant, or church. And what is a town hall? Town hall, guys, es lo que nosotros le llamamos ayuntamiento. Es un edificio de gobierno, es el town hall. But in this case, it doesn't look like a town hall because at the top of the building, there is a cross. So it looks like a church. Yes, it looks like a church or a chapel. What is the difference between church and chapel? The chapel is smaller than a church. Una capilla es más pequeña que una iglesia, ¿sí o no? Entonces, esto no se ve como iglesia, en mi opinión. In my opinion, it doesn't look like a church. It looks like a chapel. But anyway, this is the only option that we have. And now, guys, we have another building that we can recognize this building because of the colors. The colors, you know, yellow and red. So is this a fire station, a police station, or a train station? What is this building? Yes, it's a fire station. And then here we have a market, a cafe, a fast food restaurant. Like, tell me the name of a fast food restaurant. McDonald's, Carl's Jr.'s, Kentucky Fried Chicken. So those are fast food restaurants. What about the next building? Look at this. What is this? Is it a clothes shop, a museum, or a bank? What is? This is a museum because we have Natural History Museum. And then, look, we have a town hall, a swimming pool, or cinema. Bueno, este ayuntamiento que tenemos aquí, chicos, es un ayuntamiento típico, por ejemplo, de otros países como puede ser en Canadá, podemos encontrar edificios de este tipo, o en Gran Bretaña o en Europa, pero en México, tal vez si vives en un lugar histórico, sí se podría ver así, pero normalmente las oficinas de gobierno, algunas son históricas como el Palacio de Gobierno, sabemos que es un edificio muy antiguo, y sí se puede ver así, ¿no? Town Hall. This is a town hall, que es un edificio como el ayuntamiento de una ciudad. And then we have a police station. Police station. No decimos police, decimos police station, ¿ok? Sí, porque muchos alumnos dicen police. No, police. Y después tenemos train station, fire station or petrol station. Petrol, recuerden que es en inglés británico, petrol station. En inglés americano decimos gas station o también podemos decir service station. Entonces, digamos que esto es un ejercicio de inglés británico, por eso tenemos la opción de petrol, petrol station, que es lo mismo que gasolina en español. Y luego tenemos train station, bus station, or petrol station. What is there, guys? A train station, a bus station,
or a petrol station. Eso se ve más como parada del camión, ¿no? O una, bueno, no es parada porque si no tendría que decir stop, pero yo lo vería como parada. ¿Qué sería entonces? What is that? Bus station. Oh, ok. Una estación o lo que nosotros le llamamos terminal. Nosotros le llamamos terminal. Next, train station, bus station, or petrol station. What is this? It looks like the metro, okay? Or like a subway. So we can say that is a train station. We have trains in different parts of Europe. The train station. And next, we have a hotel, a supermarket, or a bank. What is that? This is a hotel, a supermarket, or a bank, guys. What is this? It's a supermarket, yes. And then we have a bookshop, a clothes shop, or a pet shop. Look at this. We have a window display. What is a window display? Un aparador. We have different mannequins with some clothes on, and we have windows. This is a window display. A window display es un aparador. Entonces, what is this? Is this a bookshop, a clothes shop, or a pet shop? This is a clothes shop. Right. And then, this is a dentist's office. Dentist's office es como el consultorio dental. ¿Cómo dirían consultorio dental en inglés? Bueno, pues simplemente dentist's office. Hospital or vet's office. También puedes decir el consultorio veterinario. But in this case, it's not a dentist's office, it's not a vet's office, it's a hospital. Hospital. And the next one, is it a restaurant, a playground, or a school? Well, obviously, it's a restaurant. ¿Qué sería playground? Playground sería como un parque donde los niños van a jugar, donde hay columpios, swings, resbaladillas, slides, sub y bajas, see and saws, así se llaman en inglés, see and saws, resbaladillas, slides, y columpios, swims. But in this case, it's not a playground, it's a restaurant. And then we have a person that is swimming. So it's not a playground, definitely not. It's not a fun fair or a theme park like Six Flags. A lo mejor han oído de Six Flags, pero no. Six Flags is a fun park or a kind of fun fair. But this is a swimming pool. Maybe in your city or in the place where you live, there is a public swimming pool. In my city, there aren't public swimming pools. No hay albercas públicas. No. If you want to swim in my city, you need to join a club, a sport club. And you need to pay money to join a sport club because there aren't public swimming pools. And then we have a playground, a sports center, or a swimming pool. What is this? Look at this, a sports center. As I was telling you, if you have money and if you want to keep fit, you can join a club or a sports center or a gym. And finally, what is this? The cinema, the theater, or the museum? The cinema, yes, definitely, it's a cinema. Right, let's give a click to finish. Remember, guys, that in the blog, you have to tell me what is there in your city. You can use there is a library, there is a hotel, there is a... Pero si hay muchos, puedes decir there are many hotels, there are many schools, there are plenty of parks, there is a public library, there are museums, there is a city hall,
or a town hall, como ustedes quieran decirlo. There is a hotel near my house. There are many restaurants. There are many cinemas. There are some hospitals in my city. Some of them are public and others are private hospitals. ¿Okay? Ustedes también pueden especificar si son hospitales públicos o hospitales privados. O escuelas públicas o escuelas privadas, ¿no? Pueden decir, there are many private schools in my city, or there are plenty of public schools in my city. And now let's go back to the presentation, guys. And let's see. Vocabulary to describe a place. Remember that the previous session I showed you a list with a lot of adjectives to describe a place. For example, if a place is cosmopolitan, if it is crowded, if it is polluted, etc. So now we are going to revise that vocabulary again. I'm just going to post the link and I'm going to show it to you in a minute. So wait a minute, something is wrong. Here it is. Okay, I'm going to share it on the screen. Oh, this exercise is very interesting. I really like this type of exercises, guys, because you increase your vocabulary when we do this type of exercises. So it says, complete the second sentence so that it means the same as the first. Using the words and phrases in the box. Make any other changes necessary. For example, there are a lot of people in the city. Vean, ustedes pueden decir esto. Hay mucha gente en la ciudad. Otra forma de decir lo mismo. The city, y tienen que utilizar alguna de estas palabras. ¿Qué palabra podrían utilizar para decir que la ciudad está llena de gente o está muy congestionada? ¿Qué podrían decir? There are a lot of people in the city, or the city is. La ciudad es. ¿Cómo es la ciudad, chicos? Is crowded, ¿no? Crowded. There are a lot of people in the city, or the city is crowded. Number 2. The city has a lot of parks. ¿Cómo podrían decir? Hay muchos en la ciudad. O sea, van a decir lo mismo, pero con otras palabras. Esas palabras son las que van a escoger de aquí. The city has a lot of parks. Otra forma de decir eso. ¿Qué palabra escogerían? There are a lot of. Y tenemos buildings, clean and safe, crime, crowded, expensive, friendly and polite, green spaces, nightlife, polluted, public transport system, to see and do, and traffic. Los parques son áreas verdes, ¿no? Finalmente son áreas verdes. Entonces, aquí yo le pondría green spaces. There are a lot of green spaces. Vean, otra forma de decir parques sería green spaces. There are a lot of green spaces in the city. Vamos con la siguiente. The air isn't very clean. El aire no está muy limpio. Esto quiere decir que the air is polluted. ¿Sí? Pueden decir lo mismo, pero ahora con la palabra polluted. Next, it costs a lot of money to live there. It costs a lot of money to live there. Cuesta mucho dinero vivir ahí. Entonces, vivir ahí, living there, ¿y qué palabra utilizarían? Is expensive, ¿no? Es lo mismo. Expensive, recuerden que es un adjetivo que significa caro. So, living there is expensive. Next,
There is a lot of theft and violence in the city center. There is a lot of theft. Hay mucho robo y violencia en el centro de la ciudad. The city center has a lot of violencia y robo, pues es crimen, obviamente. Entonces, there is a lot of crime, or the city center has a lot of crime, unfortunately. Next, where I live isn't dangerous or dirty. Donde yo vivo no está ni peligroso ni sucio. Entonces, my neighborhood, ¿qué podríamos poner ahí? My neighborhood is clean and safe. Está limpio y es seguro. Entonces, my neighborhood is clean and safe. Next, everyone is nice and kind. Todos son amables y agradables. Entonces, tienen que decirme the people, pero people es plural, ¿ok? The people are friendly and polite. Friendly quiere decir amigable y polite, educado. The people are friendly and polite. People are friendly and polite. The buses and trains are not very reliable. Los trenes y los autobuses no son muy confiables. Entonces, ahí estamos hablando del transporte público, ¿no? Y decimos, the public transport system is rather poor. Rather poor quiere decir está bastante mal o bastante malo. The public transport or transportation, in this case is transports. The public transport system is rather poor. Number 9, you will never be bored in the city. Tú nunca estarás aburrido en esta ciudad. Es lo mismo que there are lots of things to see and do. Hay muchas cosas para ver y hacer. There are lots of things to see and do in the city. Next. I really enjoy the pubs and clubs. Realmente me encantan los bares y los clubs. Entonces, eso estamos hablando de la vida nocturna. The life. Aquí se equivocaron en el ejercicio. Primero tendremos que poner the life, the nightlife, perdón, the nightlife. The nightlife is great, pero vean, el is lo tenían que haber puesto antes de great, pero pues la persona que hizo este ejercicio se equivocó y lo puso ahí, pero no. El is, recuerden que va antes del great. The nightlife is great. Next, there are too many cars. Hay muchos carros. Esto quiere decir que hay mucho tráfico, ¿no? There is too much. There is too much what, guys? Traffic. There is too much traffic. The houses and mosques are beautiful. Las casas y las mezquitas son bonitas. Entonces estamos hablando de los edificios. The buildings, edificios en general, ¿ok? The buildings are very attractive, especialmente si vives, por ejemplo, en una ciudad histórica como San Miguel de Allende, como Morelia, como Guanajuato, como la Ciudad de México y muchos otros lugares más, en donde tenemos edificios muy antiguos. Y bueno, podemos decir, the buildings are very attractive or very beautiful. Bueno, vamos a revisar este ejercicio. Me pusieron esta mala. ¿Saben por qué? Porque en lugar de M le puse N. Miren, este fue mi error. ¿Mi error de qué? De dedo. It was a slip on the finger. Bueno, en inglés, error de dedo, decimos a slip on the finger. It was a slip on the finger, guys. I'm sorry about that mistake. Por eso me saqué 9. I got 9 out of 10 because I got a spelling mistake.
Recuerden que la ortografía, la forma en que escribimos una palabra es muy importante, especialmente en ejercicios como este que son autoevaluables. No podemos darnos el lujo de escribir las palabras de manera incorrecta porque nos resta puntos. Entonces, bueno, con esto nosotros terminamos de ver los temas de la semana 4 y en general del módulo 6. Recuerden, chicos, que en este módulo nos enfocamos solamente a presente simple. Vimos también el modal verb can para hablar de habilidades y pues vimos vocabulario de la familia, vocabulario para dar direcciones, vocabulario, también vimos de la familia, de las actividades que hacemos en nuestro día a día. Y bueno, el próximo módulo ustedes van a ampliar van a retomar y ampliar. Van a retomar el presente simple para contrastarlo con el presente continuo. Van a aprender lo que es el pasado simple y lo van a poder contrastar con el pasado continuo y van a ver el futuro. Entonces, bueno, pues no me queda más que decirles que estoy muy contenta con todo el trabajo que ustedes han logrado en este módulo y espero que sigan igual en el próximo módulo. Y cualquier pregunta que tengan, háganmela saber. Aquí Rocío tiene una pregunta. Yes, Rocío? Tell us. What is your question? A ver, ¿cuál es tu pregunta, Rocío? Yes, Rocío? Do you have any questions? No, I won't be your teacher in this next module because next module starts next week. So I will still have module 6, 40 generation. I will be working with the 40 generation of module 6. But I have already worked with module 7. Yo ya he trabajado con el módulo 7 también y por eso les comento de las actividades que ustedes, bueno, más bien de los temas que ustedes van a ver en el módulo 7, porque el módulo 7 también lo he trabajado bastantes veces con diferentes generaciones, entonces sé qué es lo que van a ver en el módulo 7. Y si tienen alguna pregunta del módulo 7, ustedes me la pueden hacer saber. Cualquier tipo de pregunta, ¿ok? Ustedes me la pueden hacer saber vía correo, institucional, ¿sí? Ahora ya tenemos correo institucional. En el pasado, chicos, no teníamos correo institucional, pero ahora ya tenemos, afortunadamente. Bueno, nos queda menos de un minuto y les agradezco mucho. Estamos en contacto porque cerramos módulo el martes. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, háganmelo saber de manera inmediata. Voy a estar conectándome el fin de semana para ver cómo van trabajando en el foro de integración y nos estaremos viendo muy pronto, ¿ok? So, thanks for everything. And good luck for your future studies, guys. I appreciate your time and effort in this module. Bye-bye, everyone, and see you soon. Bye. Less than 1 minute, guys. So take care.